les bendiga a todos. Pueden sentarse, hermanos. Qué gozo y qué privilegio estar aquí con ustedes, y sobre todo que el Señor está, y eso no tiene precio. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposa y de la iglesia de Miami. Les comentamos que íbamos a estar por acá visitándoles y pues nos encomendaron un saludo para todos ustedes. Amén. Amén. Como al principio mencionó el hermano Sergio, cuán necesitados vamos a estar para este último tiempo de la palabra del Señor, de la guianza de Él, porque en Él llegaremos a la meta. Amén. Y hermanos, una de las cosas que van a suceder en estos últimos tiempos es que la unidad entre nosotros los hermanos debe de prevalecer. Amén. Debe de estar. Y creo que todos conocemos este salmo, Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del verso 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hermanos, de estos dos versos que leímos o que mencionamos en este momentito, debemos de hacer dos cosas: habitar juntos. Pero también hay otra condición, es en armonía. Amén. No que se cumpla ese dicho que juntos, ojalá me entiendan porque es en Guatemala ese dicho, juntos pero no revueltos, ¿verdad? No, tenemos que estar juntos pero en armonía. Amén. En el mismo camino, en la misma visión. Y entonces, si hacemos esas dos cosas, el Señor dice que va a enviar bendición y vida eterna. Amén. Pero también podríamos decir lo opuesto a este versículo, que si no estamos juntos y si no existe la armonía, entonces el Señor tampoco va a enviar la bendición y la vida eterna. Amén. Y hermanos, buscando siempre en el diccionario la palabra armonía, traté de buscar lo contrario de la palabra armonía. Y dice que armonía es desorden, es discordia, es estar en conflicto, estar en desacuerdo, cada quien por su lado, cada uno en lo suyo, cada quien a su manera. Y hermanos, en esta hora lo que yo quisiera platicarles es que hay unos aspectos que pueden afectar nuestra comunión, que la vamos a necesitar en estos últimos tiempos, para que la armonía exista, para que la bendición de Dios no sea afectada o no sea quitada a nuestras vidas. Y la pregunta que yo me hacía y le hacía al Señor: ¿qué es lo que daña entonces nuestra comunión, nuestra armonía entre nuestros propios hermanos, en donde el Señor nos tiene congregados? Porque va a ser necesario que todos estemos unidos. Y una de las cosas, hermanos, lo número uno que puede afectar
la armonía es nuestro carácter. Y hermanos, el carácter es algo que hace grande a nuestro Dios. El carácter de cada uno de nosotros hace mostrar la belleza de la creación de Dios. Porque a cada uno nos hizo diferentes. A cada uno nos hizo únicos. A cada uno nos hizo individuales. Amén. En pocas palabras, no hay otra persona en el mundo como tú. No hay otra persona en el mundo como el que está atrás, o el que está a la par, o el que está enfrente. No hay. No hay. Y hermanos, esto no es más que la grandeza de nuestro Dios. Dios no tiene una maquinita en el cielo haciendo humanos y todos salimos iguales. No, hermanos. Dice las Escrituras que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Amén. Dios, hermanos, puso su sello en cada uno de nosotros. Su grandeza es que nosotros somos diferentes. Es parte de la creación de Dios. Somos parte. Y yo creo que el Señor tiene propósitos eternos del por qué nos ha hecho diferentes. Cada uno, hermanos, tenemos nuestras propias características, nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar cuando pasa algo, nuestra forma de manifestarnos. Y yo creo que hasta nuestra forma de caminar es diferente. Amén. O sea, somos parte de esa grandeza, de ese poder del Señor. Se estima que para este año 2022 en el que estamos, la población del mundo más o menos está en 8,000 millones de habitantes. Eso quiere decir que Dios es bien grande, porque hay 8,000 millones de personas diferentes. Y eso solo un Dios tan grande como el tuyo, como el mío, lo puede hacer. Es una grandeza del Señor que nos haya hecho tan diferentes genéticamente y emocionalmente. Y yo creo que por eso su palabra dice que la creación manifiesta la grandeza de Dios. Amén. Somos hechuras de sus manos, hermanos. Él se tomó el tiempo. Fuimos, dice, entretejidos y formados desde el vientre. Y ahí, hermanos, en la formación de nuestro vientre, creo que el Señor decidió, este va a ser un poquito más moreno, esta va a ser un poquito más blanquita, este va a ser un poquito más alto, este va a ser más bajito, este va a ser más serio, este va a ser más alegre, amén, este será más dulce. Y ahí el Señor empieza a poner tal como somos el día de hoy. Todos estos rasgos, hermanos, nos caracterizan, y cada uno de los rasgos en el cual el Señor nos hizo tienen una razón de ser. Él siempre tiene propósitos eternos para lo que Él hace. Amén. Y así que, hermanos, por eso somos diferentes. Creo que unos somos más apasionados que otros, otros son más nerviosos que otros, ¿sí? Otros se adaptan más que otros, otros son más tímidos, otros son más enojados que otros, otros son más sensibles, otros son más despreocupados, no les da pena que otros, ¿sí? Otros son más tolerantes, otros no. Unos son más tranquilos,
otros son más apáticos, unos platican más que otros. Amén. Y podíamos hacer una lista tan grande. Pero hermanos, todo eso, el Señor nos hizo así. Y tiene una razón del por qué somos como somos. La diferencia, hermanos, de cada uno, una de las razones va a ser es que para que nos complementemos, para que seamos la ayuda del otro hermano, para que en un momento haya un balance, para que en un momento nos animemos los unos a los otros, para que en un momento uno sea el sostén del otro. Y hermanos, sabemos que por la caída de Adán, hoy somos pecado, nacimos pecado, y nuestro carácter posiblemente hoy en día se ha convertido en un tropiezo para otros. Pero hay un segundo Adán, hermanos, que puede convertir todo esto en una bendición para otros. Amén. Y eso solo el Señor lo puede hacer. Viendo unos ejemplos que encontramos en las Escrituras, quisiera que viéramos algunos. En Filipenses 4 encontramos cómo cuando Pablo le escribe ahí a Filipos, cómo ve a sus hermanos, dice, con amor, deseados. En Filipenses 4:1 dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Esa es la introducción de este capítulo 4 hacia algunos hermanos. Pero también ve algo en otros hermanos. Dice el verso 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hermanos, ya para que Pablo, por medio del Espíritu Santo, se haya tomado el tiempo y haya enviado una carta rogando, dice ahí, para que Evodia y Síntique, es que ya estaban en problemas, ya habían tenido sus diferencias, ya las aguas habían subido de nivel entre ellas dos. Por lo que dice ahí el verso 3, es que dice que ellas fueron combatientes con Pablo en el Evangelio. Posiblemente trabajadoras, dispuestas a lo que Pablo les encomendaba, solícitas, prestas a hacer cualquier cosa que Pablo les decía, y posiblemente las hacían juntas, pero hubo un momento en que el carácter de cada una empezó a rozar los choques. Y cuando Pablo escribió ahí, ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir, en otra versión dice que sientan lo mismo en el Señor, dando a entender entonces que no pensaban lo mismo, que habían ya diferencias, una pensaba una cosa y otra cosa. Y esa palabra ruego, hermanos, en el original significa imploro, amonesto, exhorto, dando a entender que posiblemente ya la armonía entre ellas había terminado. Eso pasaba en ellas dos. Pablo se dio cuenta, y Pablo lo que quería, o el Espíritu Santo a través de Pablo, es que ellas terminaran la carrera, que no perdieran la bendición ni la vida eterna en el Señor. Y
No dice ahí cómo terminaron, pero cuando Él manda esa exhortación para que alguien hable con ellas, posiblemente alguien lo hizo, ellas fueron tal vez confrontadas y a lo mejor arreglaron su situación. Pero se dan las diferencias, amén, se dan. Otro ejemplo que encontramos también es en las Escrituras es de Pablo y Bernabé. Cuando Pablo hace su segundo viaje y Bernabé quería que le acompañara Juan Marcos, dice que era apodado Marcos. Pablo no quiso que Juan Marcos se fuera con ellos, porque dice que en el primer viaje él los dejó. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, dice que hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé, hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé dice que tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió para Siria y Sicilia. Hermanos, yo creo que muchas veces nos vamos a encontrar con personas como Juan Marcos, que nos dejan a medio camino. Amén. Cuando nos ponen una tarea que hacer, ya sea aquí en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, que nos ponen a hacer en grupo. Unos empiezan a trabajar, pero otros contando cómo les fue la semana. Otros en el teléfono posiblemente. Otros por ahí sentaditos. Y empiezan, otros lo que hacen es dirigir. Y hermanos, muchos van a aparecer como Juan Marcos, que nos pueden dejar a medio camino. Pero, hermanos, hubo aquí confrontación entre Pablo y Bernabé. Y creo que tal vez hemos escuchado el significado de Bernabé, pero se llama hijo de consolación, ¿sí? Tal vez, seguramente Bernabé era aquel hermano que consolaba, que abrazaba a otro hermano, que lo saludaba, le daba palabras de ánimo. Posiblemente así era Bernabé. Y todos sabemos de Pablo, Saulo, un perseguidor de cristianos. Pero hermanos, había también conflicto, o hubo conflicto en ellos en un momento. O sea, es parte de la caminata que vamos a tener. Otro ejemplo también que vemos en las Escrituras es Pedro. Por lo que nos relatan las Escrituras de Pedro, es que era alguien impulsivo. De hecho, el libro de Juan, cuando Jesús fue aprehendido, fue arrestado, él fue el que sacó la espada. Dice que cortó una de las orejas. Ese era Pedro. En Mateo 22 vemos que él hasta reprendió a Jesús. Dice que lo puso aparte para reconvenirle. Sí. Pero hermanos, después vemos que esas vidas fueron cambiadas. Hay esperanza en Dios. Amén. Porque cuando Pedro le reconvino al Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Apártate de mí. Pero ya no le dijo Pedro. Dice, apártate de mí, Satanás. O sea, hay cosas, hermanos, que no le agradan a Dios. Otro ejemplo también que encontramos en las Escrituras es de Jacob y su hermano Juan. Que el Señor Jesucristo hasta les cambió de nombre, les dijo hijos del trueno. Les apellidó Boanerges. Amén. Hijos del trueno. Jesús los reprende. Ellos quieren aconsejar a Jesús diciéndoles que descendiera fuego sobre un grupo. Amén. Esos eran ellos. Jacob y Juan eran discípulos del Señor.
habían diferencias. Y no sabemos qué pasaban en las reuniones entre los discípulos, entre ellos 12. Si habían contiendas, si había enojo. Pero en Mateo 20 vemos una petición de Santiago y de Juan de sentarse. Dice, uno a la izquierda y otro a la derecha del trono. Y Jesús ahí les responde, pero en Mateo 20:24, en ese contexto, dice que los otros 10 discípulos se enojaron contra estos hermanos por esa petición. Entonces, hermanos, hay cosas en el corazón que posiblemente podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Yo creo, hermanos, que así somos, es nuestra naturaleza. Es más, hay ocasiones que de entradita vemos a alguien y ya nos cayó mal. ¿Ha pasado eso o no? Entra y ya vemos o cómo entró, si entró arrogante, si entró aquí, ya nos cayó mal. No lo conocemos, pero ya nos cayó mal. O puede pasar lo contrario, pensar que nosotros le caemos mal a la otra persona. No, es que como me vio, o porque no me saludó, o porque esto empieza nuestra mente. No, ya empezamos nosotros. No, de plano yo le caigo mal. Amén. Pero hermanos, hay un dicho, no sé si todos los conocen, pero dicen, ¿quieres saber cómo es Andrés? ¿Lo conocen? ¿No? Dice, vive con él un mes. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes. Hermanos, todos en un momento, entre la confianza, entre la unidad, entre la intimidad, vamos a manifestar lo que somos. Y así como en el principio de la iglesia, que hemos escuchado que va a ser lo mismo que al final, dice que en el principio todos se unían, los de la iglesia primitiva. Unos hasta vendían sus casas, vendían esto, vendían lo otro, para el sostén de otros. Había unidad. Y va a haber un momento, hermanos, en que necesitamos la unidad entre nosotros para poder proseguir. Pero si vivimos un mes, vamos a ver cómo somos. Amén. Necesitamos que el Señor obre en nuestro carácter, para que esa unidad, para que estando juntos en armonía, la bendición de Dios esté en medio de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, el carácter puede ser un obstáculo, un tropiezo para la comunión entre el cuerpo de Cristo. Y este no es el plan de Dios. Cada uno, como mencionamos al principio, tenemos nuestro carácter. Y si el Señor no interviene como hizo con los discípulos, no seremos de bendición para otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con nuestro carácter? Dice el Señor que Él utiliza nuestras debilidades para bendición. Amén. Entonces podemos ser de bendición a pesar de nuestra condición. El trono de misericordia siempre está disponible. Como dice aquel canto, hay un lugar, hay millones, pero hay un lugar al pie de la cruz. Amén. Ahí vamos a ser cambiados. Ahí vamos a ser transformados. Hermanos, hay enemigos que conquistar en nuestro corazón. Hay cosas que no le agradan al Señor, pero necesitamos rendirlas a Él, que Él las quite. Solo Él las podrá quitar. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces queremos hacer la función del Señor, queremos cambiar a la otra persona, queremos cambiarle el corazón, pero hermanos,
esto solo el Señor lo puede hacer. Amén. Y yo creo, hermanos, que nos ha pasado después de actuar mal, de hablar algo que no debimos de haber hablado, de tener una actitud que no debimos de haber tenido, viene el Espíritu y nos redarguye. Amén. Y nos sentimos mal por haber hecho algo a otras personas. A lo mejor fuimos ásperos, pero hermanos, el problema es que cada actitud, cada palabra que nosotros dimos tiene una consecuencia. Ya hemos afectado a la otra persona. Es como el ejemplo que ponen muchos: si botamos el agua, ya no podemos recogerla. Ya herimos, solo el Señor puede hacer esa obra. Ya no somos nosotros, hermanos. Cuenta una historia, posiblemente todos la han escuchado, que había un niño que tenía un mal carácter, que nadie lo quería. Hubo un momento en que él se acerca con su padre y le dice: papá, ya nadie me quiere, tengo un mal carácter, no sé qué hacer. Viene el papá, va a su bodega, al garaje, no sé a dónde, donde él guarda herramientas, guarda todo, y regresa y le lleva un montón de clavos y un martillo. Y viene el padre y le dice: bueno, por cada actitud mala que tú tengas, vas a poner un clavo en la puerta principal. Y le deja los clavos y le deja el martillo. Dice la historia que el primer día este niño puso 37 clavos en la puerta. Para que nos tomemos la idea de la actitud que él tenía. Pero se propuso que al siguiente día por lo menos poner menos clavos. Y así se fue. Pasaban los días y él empezó a poner menos clavos, y menos clavos, y menos clavos, y menos clavos. Hasta que llegó el día en que se le terminaron los clavos que el papá le había dado. Y él ya no puso, también él cambió, ya no hubo necesidad de poner más clavos. Y era contento con el papá. Ya no tengo necesidad de pedirte más clavos. Ya los puse todos, ya no me enojo, ya no tengo malas actitudes. Entonces viene el papá y le dice: ok, por cada día que tú pases con una buena actitud, empieza a quitar ahora un clavo. Y pasa un día y otro día y él mejorando en su actitud. Cuando pasaba el día y todo bien, al final del día quitaba el clavo. Hasta que llegó nuevamente el día en que dejó sin clavos la puerta. Y llega contento con el papá y le dice: mira, ya no tuve ninguna mala actitud por tantos días. Ya lo logré. Pero entonces viene el padre y lo lleva a la puerta y le dice: pero esta puerta ya no es la misma. La has dejado con muchos agujeros. Ya no va a ser la misma puerta. Y entonces le dice: así pasa con las personas que tú has herido. Les dejas la herida. Pero hermanos, tal vez yo le voy a agregar más a esta historia porque ahí termina. Para este padre tal vez ya no había reparación en esa puerta, ya no era la misma. Pero cuando yo leí esa historia, dije: Señor, pero tú eres el carpintero celestial. Tú sí puedes hacer que esa puerta, que ese corazón quede nuevo nuevamente. Tú eres ese alfarero
que puede hacer de nuevo la vasija. Tú eres ese samaritano que puede vendar las heridas, que puedes poner el ungüento en una herida y sanarla. Y hermanos, en Dios sí se puede. Amén. Tenemos ese samaritano, hermanos, que está dispuesto a vendar cualquier herida. Pero todo está en que nos pongamos en sus manos. Amén. Para que sea Él el que obre. Así que, hermanos, vayamos a ese trono de misericordia, suplicando por nosotros, sí, pero también debemos de suplicar por aquella persona por la cual nosotros afectamos, para que Dios la encuentre, que Dios también vende esa herida, que Dios ponga un olvido divino, porque el problema que pasa es que también muchas veces no queremos olvidar lo que nos han hecho. Y si nosotros hicimos algo, es probable que también la otra persona no quiera olvidarlo. Así que intercedamos por aquellos al cual también nosotros hemos afectado. Amén. Para que el Señor ponga su bálsamo. Oremos, hermanos. Intercedamos por la otra persona, porque si no, hermanos, no hay diferencia entonces con aquellos que no tienen temor de Dios. Si no oramos por el que nosotros hemos afectado, ¿qué diferencia entonces hay con los del mundo? Ellos afectan, se van y lo dejan afectado. Pero creo que nosotros sí debemos de interceder para que el Señor cure esa herida que de repente nosotros provocamos. Y si nosotros pedimos misericordia para esa persona, dice: bienaventurado el misericordioso, porque también el Señor va a tener misericordia de nosotros. Amén. Es importante, hermanos, que intercedamos, que seamos sensibles cuando afectemos a otra persona, que pidamos perdón y que corramos al Señor para que Él nos ayude a ser diferentes, para que nuestro carácter torcido Él lo enderezca, para que nuestro carácter áspero Él lo alige. Amén. Hermanos, si nosotros reconocemos lo que hay acá en nuestro corazón y vemos nuestra condición, la única vía, el único camino es el Señor, porque Él va a ser el único que lo puede cambiar y convertirlo en bendición. Amén. Hermanos, si nos humillamos acá en la tierra y dejamos que Él haga esa obra en nuestros corazones, si hay armonía entre nosotros, si el Señor va a mandar bendición y vida eterna, quiere decir que en un momento vamos a estar delante del Señor. Y si Él nos dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, pero entra al gozo de tu Señor. Hermano, yo creo que nuestra respuesta va a ser: Señor, solo tú lo lograste, solo es por tu misericordia, porque mi naturaleza no lo hubiera permitido. Pero si nos presentamos delante del Señor: Señor, yo estoy aquí, yo no te fallé, yo siempre actué bien, Señor, yo fui a todo dar con nuestros hermanos. Creo que el Señor va a rechazar esa actitud. Es acá y es en este tiempo, hermanos, porque van a venir tiempos en que nos vamos a necesitar el uno con el otro para poder proseguir. Y necesitamos la bendición de Dios. Pero el Señor dice que solo la va a mandar cuando hay armonía. Así que pidámosle al Señor
que Él intervenga en nuestro carácter. Amén. Pablo permitió que Jesús interviniera en su vida. Y él en Filipenses 1:6, él escribió, hermanos, lo siguiente. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Pablo sabía por su vida, por su testimonio, que aquel que había comenzado esa buena obra la estaba haciendo en él. Y él entonces anima aquí a los de Filipos de que confíen en el Señor, que aquel que ha comenzado esa obra, él estaba, dice, persuadido, él estaba más que seguro que el Señor puede terminar esa obra. Amén. Hermanos, de hecho, si ya estamos acá, es una señal de su misericordia y de su gracia. El hecho de estar acá presentes, Él ya empezó esa obra. Pero hermanos, no nos apartemos del Señor. No dejemos de congregarnos, no dejemos de buscarlo en nuestras casas. No dejemos de buscarlo para que Él la siga haciendo y la termine. Como decía el último canto, bueno, el último fue Este es el día, pero el anterior, el de adoración, era Yo te exalto, no, Él es exaltado, perdón. Cuando yo estaba ahí, yo decía, bueno, sí Señor, Él es exaltado aquí, pero que no sea aquí, sino que sea aquí. Que donde yo esté, Él sea exaltado. Y hermanos, ¿cómo vamos a exaltar al Señor? ¿Con una mala actitud? ¿Con un mal carácter? ¿Con altivez? ¿Con orgullo? ¿Con palabras ásperas? Hermanos, que este canto, para hacerlo realidad, necesitamos que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea para exaltar al Señor. Así que, hermano, yo lo que quiero en esta noche dejarles es que en Dios hay esperanza. Él está dispuesto a terminar la obra. Hermanos, es urgente y es necesario pedirle al Señor que Él cambie nuestro corazón para con nuestros hermanos. Porque a la medida que la armonía empiece a crecer, a esa medida el Señor se va a agradar y va a enviar bendición a cada uno de nosotros. Amén. No se trata de solo juntarnos los días que hay días de servicios, porque va a haber un momento que a lo mejor no vamos a poder congregarnos. Amén. Pero sí vamos a poder reunirnos, qué sé yo, en casas. Vamos a tener que partir, se va a mover la nube, el Señor nos va a poder dirigir, vayan aquí, vayan allá. Y lo que menos debe haber es contienda entre nosotros. Amén. Es urgente pedirle al Señor que vaya moldeando nuestro corazón. Que nosotros, como dicen las Escrituras, que vayamos menguando y que Él crezca. Él dio su vida por nosotros. Y el Señor se agradaría que también nosotros demos ya la vida por otros. Amén. Es lo que el Señor quiere. Así que Él sea exaltado aquí, hermanos. Amén. Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con cada acto que hagamos, que sea amando a nuestros hermanos. Los vamos a necesitar en este tiempo. Y eso quiero dejarles en esta noche, como
dijo el hermano Sergio, posiblemente vamos a hacer un ejército pequeño. Va a estar el mundo queriéndonos, dando temor, queriéndonos influir ese temor. Pero hermanos, tenemos un Dios grande. Pero necesitamos tener unidad, armonía entre nosotros. Porque ahí va a enviar el Señor bendición y vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche y pidámosle al Señor que Él vaya cambiando cualquier actitud que pueda afectar a nuestros hermanos. Amén.